lo que es el automóvil. Entonces, pues bueno, vamos para esos puntos y para comenzar. Ok. De tipos de unión, pues ya me habían comentado algunos cuáles teníamos. En este caso, hay amovibles, articulados o fijos. Los amovibles, pues vamos a poder prácticamente montar o remover las piezas del lugar en donde estamos pues, prácticamente poniéndolas las veces que sean necesarias. Las articuladas pues van a dejar obviamente un cierto espacio, una cierta libertad para que se pueda mover un elemento, así que uno del otro. En este caso, pues los dos elementos son elementos acoplados. En las fijas, pues no va a haber como tal una separación o remoción de los elementos unidos. Y obviamente para retirar cuando es una unión fija, pues prácticamente hay que, eh, como dicen por ahí, volar esa unión o el sistema de unión. Aunque, bueno, en algunas ocasiones puede llegar a afectar las piezas que están unidas entre sí. Esta parte de aquí se me pasó. Tenemos las uniones mediante tornillos, que este tipo de fijación la podemos poner, la podemos usar, siempre y cuando no llegue a haber algún compromiso con la parte estructural del vehículo. Y se utilizan mediante tornillos con el fin de pues facilitar la parte de reparación o sustitución de alguna pieza o algún elemento que pues, esté dañado o se requiera prácticamente cambiar, ya sea guardafangos, delanteros, frontales, paragolpes, etcétera. Algunos elementos los cuales, por ejemplo, en el automóvil, cuando empiezan a salir de planta, pues ellos empiezan a determinar qué elementos pueden tender pues a que se requieran de alguna sustitución o de desmontar el elemento. El montaje y desmontaje de un elemento atornillado es bastante sencillo y como tal pues no se va a requerir ningún tipo de herramienta o como que algo más en específico. Tenemos de varios tipos, ya igual algunos ya conocen, que es el de tornillo y tuerca prisionera. En este caso la tuerca se puede decir que está fija en un punto o es que como por ejemplo en dónde está en el vehículo. Es que hay algunos puntos en los cuales supongamos sobre el chasis, vienen por ejemplo, unas como tuercas y aparentemente no se ve porque está unida al chasis. Entonces, ¿en dónde, perdón? En los bochos hay unas en la salpicadera. O sea, están unidas al Sí, chasis. cierto. Sí. Bueno, están esas o también, por ejemplo, creo que en la parte delantera, cuando se levanta el cofre, también por ahí lleva unas tuercas presioneras para ajustar lo que son las salpicaderas. Entonces, pues prácticamente queda fija. Nosotros pues, metemos el tornillo y pues ya queda prácticamente bien fijada esa parte. Entonces, la tuerca, como les decía, no es móvil y está ubicada cerca de un taladro, soldada a la pieza o ubicada en una jaula soldada, que normalmente pues está soldada a la pieza. Tenemos el de tornillo y tuerca, que pues es el más conocido, el que ya conocemos en sí, y se suelen utilizar algunas arandelas elásticas de seguridad o también algunas tuercas de interferencia. Y bueno, en algunas ocasiones, si han llegado a ver, hay algunas tuerquitas que tienen como que un material de plástico. Y ese material de plástico se va a empezar a entreroscar en la parte del tornillo. Y bueno, como se empieza a autorroscar, por consiguiente, pues va a evitar que se llegue a mover. Entonces, para eso sirve como que ese plastiquito que llegan a tener las tuercas. Tenemos el de tornillo y grapa, que también igual muchos ya lo conocen, que las grapas hacen las veces pues de una tuerca elástica. Pueden ser algunas simples, podemos tener también dobles.
y se pueden colocar sin necesidad de roscas. Entonces funcionaría como si fuese, por ejemplo, una rondana. Eh, Esa sería. Tenemos también los tornillos roscachapa o autorroscantes, que también es de este tipo lo podemos encontrar eh, al momento de fijar, a lo mejor tapicería, algunos accesorios de carrocería. Entonces, más que nada para ese tipo de cuestiones. Son tornillos templados de paso ancho y se van a adaptar al grosor de la chapa. Y también se le pueden denominar autoperforantes. Entonces, de tornillos tenemos pues prácticamente estos. Tenemos también la parte de unión mediante grapas. En sí, pues de grapas no nada más hay de un solo diseño, hay de una gran variedad, dependiendo de las partes que se quieran pues prácticamente unir, o si se puede llamar así, fijar. Entonces son varios diseños, varios modelos de grapas de sujeción. Todas van a servir para fijar elementos de tapicería y guarnecidos internos y para la instalación de molduras y embellecedores exteriores. Entonces las grapas se colocan a presión sobre los orificios de los cuales vamos a unir, en este caso por ejemplo, dos tolvas. Y pues se supone que debemos de ir viendo cuál es la grapa adecuada para realizar la cierta unión, porque a lo mejor no es lo mismo poner una grapa que vamos a utilizar para, no sé, algo de la tapicería, por ejemplo, en la parte interior, y a lo mejor utilizar la parte exterior o por la parte baja en la parte de las tolvas. Entonces, en algunas ocasiones no llegamos a encontrar em, las grapas o faltan, bueno, debido a obviamente las vibraciones, pero también aquí la parte del por qué se caen o no están, es ya sea porque no se pone la adecuada o también no se tiene cuidado al momento de quitarlas. Entonces al momento de quitarlas se puede llegar a romper algo de la grapa y por consiguiente pues ya no está ejerciendo como esa cierta presión sobre un elemento y otro. Aquí hay una pequeña imagen que había encontrado nada más que no la encontré o no la pude bajar con mayor calidad, pero medio alcanzo a ver aquí las letras. Entonces tenemos guardabarros, el guarnecido del maletero para instalación eléctrica, guarnecidos para puerta, insonorizante del capó, eh, para las partes de las puertas y fijación de tornillos roscachapa. Entonces, si se dan cuenta, la forma de cada una de ellas no es la misma, se ve diferente. Entonces, cada una de ellas pues nos va a servir para lo que yo les había comentado. Algunas de estas a lo mejor ya las llegaron a ver o observar. Entonces, prácticamente pues estos son los modelos que se utilizan. Entonces, tomar en cuenta cuál es para cada cosa. Aunque, bueno, por aquí, el que medio que recuerde, por ejemplo, para tolvas, en algunos he visto, eh, bueno, para la parte de cuando se levanta el cofre, en las que están en la parte de arriba, he visto de estas. En las puertas sí he llegado a ver igual de estas dos, casi de las otras no. Eh, del guardabarros, no recuerdo si esta también. Y para Roscachapa, pues también algunos ya hemos llegado a ver algunas de estas, por ejemplo, en algunos vehículos, en las líneas de freno, por ejemplo, utilizan algunas de estas para poderla fijar hacia lo que es la carrocería y queden pues lo más fijos posibles y no estén pues moviéndose. Entonces, pues prácticamente estos son los tipos de grapas que podemos encontrar. Tenemos uniones remachadas que también ya muchos han visto. Hay uno que conocen o que conocemos más en específico y que se llega a utilizar en mayor parte. Entonces, esa también igual vamos a comentar un poco más adelante.
Como tal, las unidades remachadas van a consistir pues, en unir nada más las dos láminas que previamente se taladraron. En este caso, si no están taladradas, pues no se va a poder realizar el remache. Y se van a realizar a través de vástagos metálicos, generalmente son cilíndricos, cuyos dos extremos terminan en dos cabezas, una de las cuales ya está formada y la otra se forma en la operación de remachado. Eh, Hay en este caso de distintos tipos, como también ya habían comentado anteriormente. Algunos se utilizan para, por ejemplo, carrocerías de autobuses y camiones, que son unos remaches pues bastante grandes, al igual que también se llegan a utilizar en estructuras, por ejemplo, de edificios. Entonces, si algún día se llegaron a dar cuenta, en algunas estructuras de ciertos edificios utilizaban prácticamente de este tipo de remaches de cabeza, que eran redondas, bastante grandes. Em, También se pueden recurrir a algunas técnicas si hay que realizar la unión de materiales de distinta naturaleza, como sucede en las carrocerías de plástico o en las de ciertos capós y puertas que se disponen de un bastidor de acero y un panel de aluminio. También se puede hacer este tipo de cuestiones, pero pues obviamente teniendo como que ese cuidado de no dañar tanto el material. También se emplean para instalación de accesorios especiales como spoilers, cantoneras de guardafangos, estribos, que eso también igual ustedes lo han llegado a ver en algunos vehículos, que bueno, ponen la unión o lo que hacen es poner tornillos, pijas, ese tipo de cosas, o sea, no algo tan a lo mejor no tan bueno, sino que no va a haber una fijación tal vez de, no sé, un 90-80%, de un 90-100% más o menos, de pues esas piezas, porque pues como va a tener cierta vibración, obviamente al tener, pongamos un tornillo, pues va a empezar a aflojarse o la tuerca se va a empezar como que a girar un poco. Y bueno, en los remachados pues prácticamente la unión va a quedar bastante bien. Y con respecto a vibraciones, pues no va a haber como que inconvenientes. Estos son los remaches que les había comentado, que se encuentran en este caso en estructuras. Están, como les decía, de cabeza, así que redonda, o en este caso son remaches sólidos. Los ciegos, que esos son como los que ya conocemos, que vamos a ver un poquito más abajo. Y los que son autoperforantes. Los sólidos cilíndricos vamos a tener de diferentes tipos. Algunos van a quedar eh, muy, si se puede llamar así, muy ocultos, o a lo mejor no se van a ver casi. Algunos tal vez la cabeza del remache quede a ras de la superficie, un poco más arriba, un poco más abajo, casi hasta abajo, etcétera. Eh, Consisten en una pequeña pieza metálica o plástica con una cabeza preformada y pues seguido de ello pues tiene un cuerpo cilíndrico y se va a introducir en un orificio que ya se ve así que anteriormente ya se perforó y entonces se van pues, a unir ambas piezas. En este caso pues se llegan a utilizar algunas herramientas especiales para que se pueda llevar a cabo el proceso de remachado. Como les decía, hay de diferentes tipos y si se dan cuenta, la forma de la cabeza de remache en todas es distinta. Tenemos aquí la parte de avellanada plana que se va a utilizar para materiales delgados y aquellas aplicaciones en las que la cabeza deba de quedar a ras con las chapas por unir. Tenemos la cabeza redonda, que es el remache de uso más general empleado en la fabricación de bastidores de camiones y aplicaciones industriales, que este es como el que venía en la parte o viene acá arriba. La cabeza pues queda como que más, se puede decir, que expuesta o se ve pues como una bolita en la unión de esas estructuras. Tenemos la cabeza en forma de Z, que es para superficies blandas. Tenemos la cabeza redonda estrecha para estructuras ligeras de chapa.
La cilíndrica para uniones de elementos delgados y la cabeza en gota de sebo para casos en los que la parte de aquí arriba deba de ser pues bastante pequeño o que nos salga a lo mejor casi nada. Tenemos los remaches ciegos, que esos son los más, si se puede llamar así, los más comunes o los que conocemos más, que bueno, tenemos o consiste en un cuerpo cilíndrico, que en el centro pues va a tener una espiga, o sea, esta parte se puede decir que es el cuerpo cilíndrico, tiene una espiga y al momento de realizar el remachado se puede decir que se va a, a expandir y por consiguiente va a cerrarse pues el cuerpo. Y al aplicar una fuerza de tracción, pues se va a realizar pues el proceso de remachado. La cabeza embutirá el cuerpo del remache y creando la cabeza de cierre. Entonces, por ejemplo, realizamos bueno, aquí va el proceso de remachado. Ponemos aquí lo que se va a remachar, metemos la herramienta para realizar el cierto remachado. Se remacha y si se dan cuenta como que se empieza a expandir en la unión de las piezas. Se expande y ya al final cuando se termina de realizar el remachado, pues ya la parte de la espiga ya no está y nada más se tiene como que esta parte. Se ve por arriba como que un pequeño circulito y un punto. Entonces ya prácticamente ya se hizo el remachado y ya se expandió esa parte entre piezas y por consiguiente ya se realizó pues la unión de los mismos de manera adecuada. Tenemos los autoperforantes, que bueno, aparentemente también es un método común, sobre todo en algunas carrocerías de aluminio. Las remachadoras se dan, o más bien están dotadas de un punzón y una matriz en forma de tronco de cono. La unión se va a dar mediante la acción conjunta de un corte y remachado. O sea, en este caso se remacha, se realiza el corte y queda hasta ahí la unión o el remachado. Podemos encontrar remaches sólidos y también semitubulares. Los primeros, en este caso los sólidos, realizan una perforación completa de las chapas y los semitubulares solo perforan la parte de la chapa superior, o en este caso la superficie, se puede decir la superior, y de manera parcial la inferior mediante el conjunto del punzón y la matriz. Entonces este es como que más por encima, aunque como les decía, el que más se utiliza, o por ejemplo que yo he utilizado o he visto, es este, y el que he visto pues es el que es remaches sólidos. En la parte de uniones fijas también ya algunos habían comentado eh, cuáles habían, y este tipo de unión va a permitir una fijación pues prácticamente permanente y estructural. Entonces si se dan cuenta al momento de que empiezan a hacer la producción de algunos vehículos, etcétera, en algunos puntos pues prácticamente realizan la unión mediante soldadura, porque es algo que no se va pues a mover, o sea, va a quedar de forma permanente y forma parte de la parte estructural del vehículo. Vamos a tener o va a haber muchos tipos de unión, como lo es por soldadura, uniones grafadas o engatilladas, pegadas y también combinadas. Eh, en la parte de soldaduras, alguien que haya encontrado por ahí cuáles se pueden llegar a utilizar, cuáles sí, cuáles no, y a lo mejor por qué no. Ok. Eh, tenemos uniones pegadas, engatilladas o grafadas. En este caso, este tipo de uniones van a permitir unir los bordes de dos piezas de chapa, los cuales se van a doblar sobre sí mismos las veces que pues, sea necesario.
Esa técnica de unión plegada nada más se puede utilizar o más bien generalmente se utiliza en, en piezas o espesores que sean más o menos de los 0,5 milímetros y 0,9 milímetros aproximadamente. Este es el sistema de unión típico de los paneles de las puertas que van engatillados en todo el contorno, llevando algunos puntos de soldadura, que igual era lo que había comentado uno de sus compañeros, o resistencia para reforzar prácticamente la unión. Entonces puede decir que también entraría aquí un poco como si fuese pues una unión combinada, porque en este caso es la unión plegada junto con una unión soldada. De uniones soldadas tenemos algunas, que aquí voy a comentar, algunas se utilizan, algunas ya no se utilizan, o alguna no se utiliza. Alguna puede tener algún inconveniente por el cual no se usa. Y otra, creo que por ahí también sucede ese mismo problema. Es la técnica de ensamblaje más utilizada, como les comentaba, en fabricación de carrocerías, buscando con ello pues que haya un mm, bueno, se forme como que más la estructura. En este caso, lo que se va a unir mediante soldadura es porque va a haber como tal un compromiso estructural de una pieza con otra y todos en general en su conjunto. Van a existir diversos tipos de soldadura en la industria, pero sin embargo hay tipos de soldadura que aplican en el medio automotriz. Algunos ya no son o no son recomendables, algunas ya no se utilizan, son prohibidas, etcétera. Eh, Es que son por puntos por resistencia, esa la vamos a comentar más abajo porque se repite. Tenemos soldadura blanda de estaño y de plomo, que no es como tal un sistema de unión, sino que se puede llamar así como una soldadura que nada más funciona como a lo mejor un relleno. O por ejemplo, soldamos con algún otro tipo de soldadura y hay algunos puntos en los cuales no se alcanza a soldar o no alcanza a llegar. Entonces podemos ocupar este tipo de soldadura para poder rellenar como que ese cordón o los cordones que no llegaron hasta ese punto. Entonces, como les decía, no se emplea directamente como sistema de unión porque funciona de esta manera y pues también las propiedades mecánicas que tienen son bastante bajas o escasas, aunque, como les decía, va a tener importancia en reparación para operaciones de relleno y también de acabado. Y en este caso en superficies, como les decía, que sean de difícil acceso al momento de estar soldando. Este tipo de soldadura es heterogénea y en la que el material de aporte es una aleación de estaño y de plomo de un 75%. Eh, el otro tipo de soldadura, la oxiacetilénica, es un tipo de soldadura autógena. Este tipo de soldadura se puede decir que es bastante vieja y bueno, se puede aplicar como soldadura autógena o como soldadura heterogénea, dependiendo si el material de aporte es o no es el mismo que el de la base. Se puede emplear para soldar distintos tipos de materiales que igual me habían comentado hace unos minutos, ya sea cobre, acero, aluminio, latón, entre algún otro tipo de, de elemento. Se va a utilizar un soplete que utiliza oxígeno como comburente y acetileno como combustible. Se produce una llama delgada color celeste y puede llegar a una temperatura aproximada de los 3500 grados centígrados. Pero entonces en ese tipo de soldadura, al tener esos grados centígrados que puede llegar a trabajar o que trabaja, ¿qué problemas puede llegar a tener al momento de realizar una cierta unión? Una deformación en la estructura. Ok. Sí, puede llegarse a deformar. Se llega a deformar la pieza,
este empieza a cambiar como que a lo mejor las propiedades del elemento que se está uniendo. Entonces, a lo mejor bastantes años se utilizaba más a lo de automotriz, pero cuando empezaron a lo mejor a soldar otros materiales con otras propiedades diferentes, fue cuando pues ya se puede decir que se empezó a prohibir en la reparación automotriz y también en algunos pues talleres en sí. Aunque, bueno, en algunos de ellos hacen este uso de este tipo de soldadura para la reparación de piezas aplicando la llama directa para el corte y también por lo que es la unión. Entonces todavía conozco por ahí, bueno, he visto, por ejemplo, hay algunos hojalateros por ahí que todavía llegan a utilizar de este tipo de soldadura autógena, aunque pues prácticamente no es lo más recomendable por el nivel de temperatura que se llega a trabajar, provocando, como decía su compañero, deformaciones y también afectando las propiedades mecánicas de la lámina que se está soldando. Entonces, por estas razones también es prohibido el uso de la misma. Bueno, ahora sí, la parte de soldadura por puntos de resistencia es muy diferente, por ejemplo, al que estábamos comentando hace unos instantes y también al anterior que era el de estaño y plomo. Mientras uno nada más es para acabado relleno y el otro pues prácticamente sí era para soldar, pero no es tan recomendable porque puede afectar de forma eh, comprometida en este caso las propiedades de la lámina o los materiales que se van a soldar. En este caso pues este tipo de soldadura se va a aplicar, como había comentado igual uno de sus compañeros, por presión y aumento de temperatura. No va a haber como que otro tipo de cuestión. Si se dan cuenta, pues tienen como una máquina especial para poder realizar la unión mediante puntos de soldadura de esta forma. Entonces aquí ya soldó en varios puntos y en este caso con este método no se va a necesitar realizar algún tipo de acabado, no va a ser necesario realizar algún tipo de este, no sé, a lo mejor ocupar otro método de unión, etcétera. Entonces nada más se realiza la soldadura por punto así y se sigue con lo demás que se vaya a realizar. Se utiliza de manera más amplia en la parte de chapa, unión de chapas o láminas metálicas, en este caso que no sean muy gruesas y que estén comprendidas entre los 3,5 milímetros de espesor. Y como comentó uno de sus compañeros, se puede encontrar más o menos entre 2.000, 3.000 uniones en todo el vehículo. Las ventajas de este tipo de soldadura es de que pues es muy rápido al lo estar usando pues son bastante rápidos en la parte de ejecución y se realizan en un menor tiempo, en este caso tiempos inferiores a un segundo. No va a requerir material de aporte, tiene una gran resistencia de unión y no requiere de operaciones de rectificado ni acabado, que era lo que les había comentado. Eh, en la parte de aquí abajo, lo único que viene son pues los equipos de seguridad que se llegan a utilizar, herramientas, los sustratos, etcétera. Como tal, no hay otro punto, a lo mejor algo más importante. Algunos ya conocemos qué es lo que se llega a utilizar, en este caso guantes, overall, eh, careta, nuestro tanque, o sea, todo lo esencial o lo principal para que no exista ningún tipo de problema. Tenemos la soldadura MIG, la MAG y Dura MIG, en este caso la MIG Racing. Y bueno, tenemos la MIG que es de em, gas inerte y el otro que es de gas activo. Es una técnica de soldadura de hilo que consiste en un arco eléctrico que se da entre el electrodo y la pieza que se va a soldar. Bajo la protección de un gas, en este caso puede ser un argón, puede ser helio, puede ser CO2, O2, N2. Con el fin, pues prácticamente de evitar
la parte de oxidación y de porosidad sobre la pieza que se está soldando. Este tipo de soldadura se utiliza para fabricación y reparación de carrocerías en acero y en aluminio. Entonces ya no se utilizaba entonces la parte de la autógena, sino que empezaron a ver como que otras alternativas que pudieran beneficiar y que no tuvieran tanto problema o que no hubiera compromiso con respecto a la estructura que se iba a soldar o las piezas que se iban a soldar. Van a presentar muchas ventajas o diversas ventajas, como por ejemplo las que yo había comentado anteriormente, que pues se va a empezar a evitar la oxidación y porosidad, va a poder unir materiales difíciles, no va a necesitar de tratamientos adicionales, debido a que el calor está prácticamente localizado y permite realizar las soldaduras en todas las posiciones que sea necesario o se requiera. La soldadura dura que se realiza con el equipo igual MIG surgió debido a que en la actualidad las carrocerías están fabricadas en acero recubiertos por capas de zinc. Entonces, por ejemplo, la MIG convencional trabajaba o funcionaba bajo ciertos niveles, o en este caso se generaba un arco eléctrico que alcanzaba una temperatura de aproximadamente unos 1700 grados centígrados. Entonces, aquí empezó a haber como que un problema porque, bueno, hoy en día se supone que la mayoría de las carrocerías que salen de o que se fabrican, en este caso en las fábricas de automóviles, cuentan con una capa de zinc, o sea, en toda la estructura, con el fin de evitar pues prácticamente la oxidación, la corrosión, la porosidad, etcétera. Entonces, cuando llegaban a utilizar la soldadura MIG, la convencional, esa capa que se formaba de zinc, pues prácticamente se puede decir que la fundía o la deshacía. Y a lo mejor en ese entonces, pues no se empezaban a dar cuenta, no se daban cuenta que estaban quitando esa capa de zinc. Por consiguiente, con el paso del tiempo se iba a empezar a oxidar y iba a empezar a haber cierta corrosión. No, como tal, no he visto o no he puesto tanta atención en algunas uniones de ver, o bueno, sí, de ver si en algún punto del vehículo se alcanza a ver parte de oxidación o de corrosión. Entonces, si ustedes llegaran a ver a lo mejor alguna de estas cuestiones, es porque estaba soldada esa pieza con MIG convencional. Entonces, empezaron a ver que necesitaban otro tipo de opción, o que se desarrollara o encontrara algún otro tipo de materiales a utilizar para evitar ese tipo de situaciones, de que en este caso el zinc pues se llegara a eliminar o en este caso evaporar, porque la temperatura de evaporación del zinc es de 910 grados centígrados y el arco eléctrico de la MIG convencional alcanzaba los 1700 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente ya en ese punto donde se estaba soldando, o el calor que se generaba en ese tramo, pues prácticamente ya no estaba esa capa de zinc. Entonces es por eso que empezó a aparecer la MIG Racing, para precisamente evitar este tipo de situaciones. Eh, la soldadura se va a dar por fusión y bueno, consiste en la fundición del metal de aporte, confluencia del mismo entre los metales que se van a unir. En este caso iba a alcanzar o alcanza una temperatura superior a los 450 grados centígrados. Como tal, mm, puede que ande rondando por ahí de los, no sé, 600 grados centígrados más o menos, 650 la temperatura, pero ya no trabajaría a tan altas como por ejemplo con la convencional. Entonces, por ser una soldadura de menor energía, o en este caso producir una temperatura no muy alta en comparativa a la convencional, va a haber muchas ventajas, como por ejemplo no va a haber generación de cambios estructurales en comparativa con la que comentamos ahorita, y por ejemplo también con la autógena. De deformación pues va a ser mínima, a lo mejor casi no se va a ver.
y va a haber distorsión en los paneles soldados. Es una soldadura con pocas salpicadoras y va a permitir mayor tolerancia de las uniones. Entonces, por ejemplo, también aquí hay unas soldaduras que al momento de que nosotros estamos haciendo la operación pues, de soldar, empieza a arrojar pues un poco de esa soldadura o del material que estamos utilizando. Entonces, en esta ocasión, pues es poco lo que salpica. En cuanto a material de aporte, se usan algunas aleaciones a base de cobre, silicio y también combinación de cobre con aluminio. Por la parte de gas de protección, se recomienda el argón puro, pero en algunas ocasiones se llega a usar un 18% de CO2 con el fin de que se llegue a estabilizar el arco, en este caso de mejorar la estabilidad del mismo. Y bueno, aquí viene una pequeña imagen de cómo es que aquí una persona está realizando el proceso de soldadura con este tipo. Entonces, se puede decir que la que más se utiliza, si es que se tiene presente la parte de la capa de zinc, sería la MIG Bracing, no la MIG convencional. De igual forma viene aquí el equipo de seguridad, herramientas y los sustratos. Tenemos también la soldadura láser, que es un potente proceso que permite realizar soldadura por puntos de resistencia, en este caso por fusión y por difusión. Como tal, se va a generar, se puede decir que la soldadura, gracias en ese caso a la interacción que hay de la densidad de energía de las láser. Y bueno, al empezar a realizar como que esa soldadura se empieza a generar en este espacio cierto calor. Entonces nada más va a ser mediante el calor que se genera del elemento que se está soldando, mediante concentración de ondas de luz y no mediante en este caso electrones ni tampoco al no haber electrones pues no va a haber como tal conductividad eléctrica. Dentro de la soldadura láser se encuentra la soldadura por penetración y por conducción. La de penetración se da gracias al vapor que se genera al incremento de la temperatura del metal, o sea, de lo que se está soldando, por encima del punto de ebullición. La que es por conducción es un proceso óptimo para pequeños espesores y a diferencia de la de penetración, que consigue una baja radiación lo suficiente para fundir el metal, pero no para evaporizarlo o vaporizarlo. Entonces, como les decía, prácticamente es por ondas de luz, calor, en este caso del metal que se está soldando, y por fusión y difusión. Se pueden soldar piezas aparentemente más grandes y también pueden soldarse piezas que sean de espesores pequeños. Y bueno, uniones pegadas, nada más que aquí no aparece la otra información que tenía, bueno, de lo que estamos comentando ahorita de las resinas que había. Pero bueno, las uniones pegadas podemos encontrar de diferentes materiales, diferentes composiciones. Las podemos encontrar en diferentes puntos del vehículo, ya sea algunas partes de, entre comillas, tapizado, guarnecidos. Y bueno, en la actualidad se utilizan bastantes en la industria automotriz. Van a tener la capacidad de unir elementos heterogéneos o de distintos materiales y no va a alterar ni deformar las chapas o los materiales, como sucede con la parte de soldadura. O sea, con la parte de soldadura, dependiendo de la que se utilice, se pueden llegar a deformar, podríamos modificar las propiedades, etcétera. Entonces, pues en eso no va a suceder o no va a interactuar tanto como lo que es soldadura. Entonces no va a debilitar, no va a deformar, como sucede con la soldadura y con el remachado. Va a garantizar en este caso un buen hermetismo de las juntas y va a repartir de forma uniforme los esfuerzos. Cuando se va a desmontar esta parte que se unió mediante algún adhesivo, pues obviamente hay que destruir esa unión para poder
quitarla, limpiar la pieza y pues prácticamente volver a hacer la unión o volver a añadir material. Tenemos la unión combinada, en este caso de adhesivo soldadura, adhesivo remache, adhesivo tornillo roscado, adhesivo engatillado. El de adhesivo soldadura, pues una vez aplicado el adhesivo y ya ajustada la pieza, se pueden aplicar algunos puntos de soldadura por resistencia para darle pues más que nada más rigidez y que se mantenga lo más inmóvil posible. Tenemos el adhesivo remache que va a combinar el adhesivo con remaches en toda la junta o en este caso en la superficie que se está poniendo. Este proceso es complicado y va a requerir un tiempo de intervención más amplio. El de adhesivo tornillo roscado, que consiste en la ubicación de conjunto de tornillos y tuercas a lo largo de la pieza que se va a quedar inmóvil. Es trabajoso y lento de llevar a cabo. En este caso, más que nada, también por la parte de adhesivos o los adhesivos que se vayan a utilizar. A lo mejor en el de soldadura es un poquito más, entre comillas, rápido en comparación al de remache y al de tornillo. Y el de adhesivo engatillado, que como habíamos comentado, son piezas que se pueden doblar entre sí las veces que sea necesario. Y en este caso se le puede agregar un adhesivo para unir las piezas que se están doblando. Va a ser muy eficaz y va a generar una mayor resistencia en la unión. Entonces, estos son los tipos pues, de uniones que se pueden llegar a encontrar con respecto a combinadas, con respecto a pegadas, soldadas, mediante tornillos, etcétera. Y bueno, de los equipos que se utilizan, ya más o menos conocen cuáles se utilizan, al igual que las herramientas y el equipo de seguridad. Entonces, no sé si tengan algo más que agregar a esta parte de uniones o si a lo mejor surgió por ahí alguna duda. A mí no me quedó duda. A ver, sí, dime. No. No, digo que no tengo dudas. Ah, ok, vale. Entonces, de uniones, pues prácticamente sería todo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna norma que rija, no sé, digamos que el mismo tornillo lo ocupen varios autos o cada agencia tiene? Como que se cortó Benjamín, no te alcancé a escuchar bien. Benjamín, ¿puedes repetir otra vez tu duda, porfa? No, no, te alcancé a escuchar como que se entrecortó. Tiene su propio, no sé, Como que se sigue cortando. Medio te alcancé a escuchar. Bueno, alcancé a escuchar que decías algo de que si se ocupaban los mismos tornillos o que si había una norma para fijación de carrocería o algo así. No entendí bien o no alcancé a escuchar bien esa parte porque se cortaba. Escuchar un poquito, creo que hizo la pregunta de si hay alguna norma que rija que una empresa utilice un solo tornillo. Ah, ok. Bueno, que yo creo
Ok, ok. Ah, pues sí, yo creo que le fallaba el internet a Benjamín porque se salió. Este, pues en sí no, pues no debería de haber como que una cierta norma porque, bueno, por ejemplo, ni modo que Nissan, no sé, tienes que o tienen que utilizar tornillo tal, de paso tal, etcétera, etcétera. Subaru también tiene que utilizar el mismo porque está, pues así se rige. En sí, pues no es tanto eso, sino que va a depender mucho de, pues de la marca, o en este caso de, pues sí, de la marca o también de los vehículos que se lleguen a fabricar. Porque a lo mejor hay algunas cuestiones que quieren fijar ellos con tornillo y resulta que a lo mejor no es del mismo tamaño que se supone que se está, o que se rige. Entonces, pues no entraría como que tanto esa parte de normativa. Bueno, yo lo tomo así, porque a lo mejor es más fácil utilizar ese tipo de unión mediante, por ejemplo, tornillo, que a lo mejor utilizar soldadura y remache. Entonces, a lo mejor exponer en cierta parte, pues sí que parte estructural del vehículo y también puede llegar a, pues a perjudicar con el paso de tiempo, pues prácticamente toda la estructura. Profe, ya me escribió su pregunta. Su ¿Tienes pregunta una pregunta, era... Luis? No, la de Benjamín. Ya llegué. A ver, ¿cómo era? Ah, ¿qué pasó, Benjamín? Sí, que sí había había una norma que rija, no sé, las principales características del tornillo, o cada agencia tiene sus propias características del tornillo, se podría decir así. Ah, ok. Lo que le comentaba a Luis es que como tal no hay una como que como que en específico o por ejemplo le decía a Luis de que supongamos tú eres por ejemplo chin, es que iba a silenciar iba a silenciar a Armando y lo saqué sin querer. este bueno, le avisan a su compañero que si vuelve a entrar por favor porque lo hice sin querer. Iba a silenciar su micrófono. Este, o sea, por ejemplo, tú eres, no sé, Nissan, por ejemplo, yo soy alguna otra marca, no sé, Mazda, por ejemplo. Entonces tú quieres hacer una carrocería y no sé, te dicen, no, pues es que necesitas X tornillo, tal paso, etcétera, etcétera. Pero a mí a lo mejor no me resulta utilizar ese tipo de tornillo de esa forma. Y entonces, pues ahora qué hago, a lo mejor, no sé, hay alguna otra cosa que está normalizada que puedo utilizar, pero no me va a funcionar bien, va a exponer de manera estructural toda mi carrocería, etcétera. Entonces, yo desde mi punto de vista no creo que haya como tal una cierta normativa de qué tornillos se deben de utilizar. Más que nada va a depender mucho de las marcas, el tipo de unión que vayan a poner en el vehículo. No tanto en este caso si hay algo, un tornillo en específico, un remache en específico, una soldadura en específico. O sea, por ejemplo, de soldaduras también pueden ocupar la que, a lo mejor la que ellos quieran, siempre y cuando no, a lo mejor no se exponga de manera estructural toda la parte de la carrocería. No sé si me entendí como que me entendí en ese punto. Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. Ok. Sí, porque a Luis medio le había comentado, le estaba comentando ahorita, pero de repente ya no te escuchaba y después como que, bueno, te saliste debido a que pues, te estaba fallando como que el internet. Pero lo que le estaba comentando ahorita a Luis es precisamente eso lo que te comenté ahorita. Bueno, yo ayer en mi investigación acerca de eso me apareció un poquito de información acerca de eso que A pregunta ver, Benjamín. ok, En ¿puedes compartirnos un poco de eso? en ciertas piezas como tornillos de culata o que llevan, pues ahora sí que una carga bastante, pues dentro de lo que se dice fuerte o pesada, sí hay una Ajá. normatividad y es la ISO, que la especifica que creo que tiene que ser cuerda milimétrica
y el tipo de material que tienen que usar. Pero nada más especifican eso, el material y qué tipo de cuerda tiene que llevar. No especifican el Ujú. diseño o el tipo de cabeza que tenga que llevar o cuánto tenga que medir. Ajá. O bueno, en este caso también el tamaño, ¿no? Que era lo que estamos comentando ahorita. Bueno, a mí me apareció nada más eso de la cuerda milimétrica y el tipo de material que tienen que utilizar. Ahí sí, Ah, ok. bueno, fue lo que encontré. Ujú. Bueno, en esa parte sí tienes razón, porque pues obviamente si está expuesta a muchas cargas o ciertas cargas bastante considerables, pues sí se tendría que considerar desde esta parte, por ejemplo, de lo de la cuerda, del material del cual está hecho el tornillo, de la soldadura que se puede llegar a utilizar, eh, remachado en caso de ser necesario, etcétera. Ya sí puede intervenir un poco esta parte. Pero bueno, sería nada más eso, porque, por ejemplo, tamaño de tornillo, pues yo creo que pues no tiene como que nada que ver. Pero en lo que comentaba su compañero Luis, pues sí es algo bastante curioso o importante también, ya que a lo mejor no se conocía o se desconocía acerca de ello. Pero pues sí, normalmente las normas que se llegan a utilizar, pues puede ser ISO, pueden ser bueno, normalmente son esas, pero ya para algún otro tipo de cuestiones, pues ya se tiene las NOM o las NMX, que son las mexicanas, pero ya más a esto, pues serían casi las ISO, nada más. Entonces, pues sí, así estaría la cuestión. Eh, ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? Ok. Y bueno, por último, para terminar el día de hoy, eh, la siguiente clase veríamos la parte de rodamientos. Vamos a encontrar pues de diferentes tipos. Ya algunos seguramente ya los conocen, ya han llegado a ver. De lubricación de los mismos igual. Comparativa en este caso de un rodamiento y de un cojinete. Cómo comparar ambos. En este caso pues nunca confundirlos porque son cosas totalmente diferentes o dos elementos muy distintos. Eh, Eso lo veríamos la siguiente clase. Y de asistencia, por ahí faltó alguien que le pasara. Yo, profe, a Ok, Mezquita. creo que no. Ok. José, ujú, listo. Gracias. Gracias. Ok. Y bueno, las personas que habían participado, aparte de, no sé si nada más fueron dos, en este caso Lira